Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Aquí el profesor Gómez. En el día de hoy vamos a resolver un ejercicio clásico de la geometría analítica que es hallar la ecuación de un plano que pasa por tres puntos. En este caso, este plano pasa por el punto 0, 0, 0, es decir, el origen de coordenadas, el punto 1, menos 1, 0 y el punto 0, 1, menos 1. Y tenemos aquí cuatro posibles opciones. Bien, este ejercicio lo vamos a resolver de dos maneras distintas. Una primera manera va a ser una manera geométrica. Nosotros vamos a dibujar, ¿verdad? Un plano. El plano lo representamos así, como una especie de paralelogramo. Los planos se denotan con la letra griega pi. Y bueno, decimos que pasa por tres puntos. Un punto que vamos a llamar punto uno, un punto que vamos a llamar punto 2 y un punto que vamos a llamar punto 3. Esos puntos son arbitrarios, es decir, el orden que yo escoja, los puntos aquí dentro de los datos que me dan es arbitrario. Sin embargo, bueno, yo voy a colocar este como mi punto uno, a este otro punto lo vamos a definir como mi punto 2 y este lo vamos a definir como mi punto 3. Para hallar la ecuación de un plano, ¿qué se necesita? Teóricamente, para hallar la ecuación de un plano, lo único que se necesita es un vector que sea perpendicular al plano, es decir, un vector normal al plano, es decir, que forme 90 grados con el plano, y un punto que pertenezca al plano. En este caso, yo tengo tres puntos que pertenecen al plano, porque vamos a hallar la ecuación de un plano que pasa por esos tres puntos. Entonces, ya el punto lo tengo. Lo único que me faltaría es obtener un vector normal. Como ustedes saben, nosotros dados tres puntos, pudiéramos construir dos vectores. Vamos a construir el vector P1, P2, bien, y el vector P1, P3. ¿Eso con qué finalidad? Bueno, si yo hago el producto vectorial de P1, P3, de P1, P3, lo hago producto vectorial con P1, P2, con el vector P1, P2, eso me da como resultado un vector normal al plano. Observen ustedes que aquí se aplicaría el criterio de la mano derecha y P1, P3, P1, P2 nos daría como resultado un vector que es normal al plano. Es decir, un vector que es normal tanto al vector P1, P3 como al vector P1, P2. Y eso lo logramos con el producto vectorial o también llamado producto cruz y se define con esta simbología que estamos viendo aquí. Bien, entonces lo primero que debemos de hacer entonces es construir esos vectores. Es decir, vamos a construir el vector P1, P3. P1, P3, como ustedes saben, es igual al extremo final menos el extremo inicial. O sea, P1, P3 es P3 menos P1. En este caso, el punto P3 sería 0, 1 menos 1 menos el punto P1 que es el 0, 0, 0. En la resta de vectores simplemente se resta componente a componente, es decir, 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1 y menos 1 menos 0 menos 1. Entonces ya tenemos el vector P1, P3. Es decir, el vector P1, P3 tiene como coordenadas el 0, 1, menos 1. Ahora vamos a construir el vector P1, P2 de la misma manera. P1, P2. Aquí en este caso se pueden dar cuenta que el vector P1, P3, sus coordenadas son iguales a P3, pero es por la casualidad de que P1 es el origen de coordenadas, no siempre va a ser así. P1, P2 es P2 menos P1. Ya que aquí salió un poco grueso la punta del lápiz. P1, P2, P2 menos P1. Bien. Es decir, que P2, coordenadas de P2, es 1 menos 1, 0. Menos las coordenadas de P1, que es el origen. Entonces esto nos daría como resultado el 1 menos 1, 0. Bien. Es decir, que ya tengo las coordenadas de P1, P2. P1, P2 es el vector 1 menos 1, 0. Una vez que tengo esos vectores, entonces yo debo de calcular la normal. Como ustedes saben, la normal al plano ya lo habíamos definido como quién. Nosotros hemos dicho que la normal era esto, el producto vectorial de P1, P3 con P1, P2. Es decir,
nosotros vamos a construir aquí un determinante donde aquí colocamos I, J y K, que son los llamados vectores unitarios del sistema tridimensional, ¿no? Aquí tenemos el IJK, vamos a colocar el P1, P3, que en este caso sería el 0, 1 menos 1, y el P1, P2, que es el vector 1 menos 1, 0. Y desarrollamos ese determinante. Aquí generalmente nosotros aplicamos el método de la lluvia o el método que queramos. Aquí más fácil es este método, el método de la lluvia, ¿no? O el llamado de Sarrus. Multiplico estos 3, me dan 0 porque tiene un 0. Estos 2 con esta da 0. Y esta con esta me daría menos J. Menos la diagonal secundaria. ¿Bien? La diagonal secundaria, vamos a tomar otro colorcito, en este caso el azul. Sería K por 1 me daría K. Este por este me daría I. Y este por este me daría 0. 0J. Entonces no lo coloco. Bien, no lo coloco. Entonces ya yo sé que eso es lo que me está dando, es decir, que la normal al plano tiene como coordenadas el menos I, menos J y menos K. Es decir, un vector que sería menos 1, menos 1, menos 1. La normal al plano. Una vez que tengo la normal al plano, y como tengo un punto que pertenece al plano, de hecho tengo tres puntos que pertenecen al plano. Tengo el punto P1, el punto P2 y el punto P3. Entonces vamos a escribir la ecuación escalar de plano. La ecuación escalar de plano establece lo siguiente. Dice que pi va a ser igual a la normal del plano, producto escalar P menos P sub 0. Y esto igualado a 0. Esto se denomina como la ecuación escalar de plano. Ecuación escalar del plano. Es una ecuación escalar porque viene precisamente de este producto que está aquí, de un producto escalar, o también llamado producto punto. La normal del plano ya la tengo, es el vector que acabamos de conseguir. Esto ya lo tenemos, o sea, esto es un dato. P son las coordenadas genéricas de un punto en R3. Y P sub 0 es cualquier punto que pertenezca al plano. Es decir, que el plano va a tener, la normal del plano es el menos 1, menos 1, menos 1. Vamos a la página anterior para que lo vean. Y está menos 1, menos 1, menos 1. La normal del plano. Un punto genérico sería un punto X, Y, Z. Menos un punto que pertenezca al plano. Bueno, si nos damos cuenta, el punto más fácil de escoger sería el punto 1, que tiene coordenadas 0, 0, 0. Entonces ese es el que vamos a escoger, 0, 0, 0. Pero puede ser cualquiera, puedes escoger cualquiera y eso no va a alterar el resultado del ejercicio. Y esto igualado a 0. Y aquí colocamos este puntico para indicar que es el producto escalar. O sea que el plano se define como menos 1, menos 1, menos 1. Producto escalar, aquí sería x menos 0 daría x. Bien, aquí colocamos ya paréntesis para escribirlo como un vector. X menos 0 da x, y menos 0 da y, z menos 0 da z. Aquí cometí un pequeñito error, aquí es x y z, ¿no? Un punto genérico. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Una vez que tenemos esto, bueno, lo que vamos a hacer es el producto escalar, es decir, vamos a multiplicar la primera componente con la primera componente, luego multiplicamos la segunda componente con la segunda componente y por último la tercera componente con la tercera componente. Y todo eso se va sumando. Es decir, que la ecuación del plano va a tener como resultado menos x menos y menos z igual a 0. Si multiplicamos por menos 1, entonces nuestra ecuación de plano va a ser x más y más z igual a 0. Si vemos las opciones, la opción que cumple con esto es la opción B. La opción B tiene que ver con esto, x más y más z igual a 0. Ahora vamos a resolver este mismo ejercicio, pero por otro método. Un método más algebraico, menos geométrico, y es el siguiente.
Nosotros sabemos que un plano, en su forma general, tiene esta ecuación. AX más BY más CZ más D igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir cada punto que pertenece al plano, debe satisfacer esa ecuación. Es decir, que si yo tengo un punto 1 que tiene coordenadas 0, 0, 0, eso lo vamos a sustituir en esa ecuación de plano y vemos que nos da. Bien, nos da lo siguiente. Nosotros sencillamente seguimos colocando la A, ¿verdad? Que viene siendo el coeficiente. El punto X, la X vale 0. B, coordenada de Y, 0. C, coordenada de Z, vale 0, más D igual a 0. En este caso, esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 0, que es un producto por 0. Lo que implica que el término independiente es igual a 0. Y hay una teoría por allí que está demostrada que dice que cuando un plano pasa por el origen de coordenadas, su término independiente vale 0, es decir, no posee término independiente. Ya tenemos cuánto vale D. Hacemos lo mismo ahora para el punto 2. El punto 2, si observamos, tiene como coordenadas el 1 menos 1, 0. Coordenadas 1 menos 1, 0. Y hacemos exactamente lo mismo. Entonces vamos a sustituir A, coordenada de X, 1. B, coordenada de Y, menos 1. C, coordenada de Z, vale 0. Y D, que vale 0, no lo colocamos, esto igualado a 0. Ya nosotros sabemos que C por 0 vale 0. Aquí me quedaría que A menos B es igual a 0, lo que implica que A es igual a B. Nos da una relación. Hacemos ahora lo mismo para el punto 3. El punto 3 tiene como coordenadas el 0, 1, menos 1. El 0, 1, menos 1. Entonces nos quedaría A, coordenada de X, 0. B, coordenada de Y, 1. C, coordenada de Z, menos 1. Y esto está igual a 0 porque D ya vale 0. ¿Bien? La multiplicación por 0 da 0. Aquí me daría B menos C igual a 0. Lo que implica que B es igual a C. Entonces, por principio de transitividad, si nosotros sabemos que A, en este caso, es igual a B y B es igual a C, entonces eso implicaría que A es igual a B y es igual a C. Entonces tenemos que A es igual a B y es igual a C. Bien. Entonces, si eso es así, significa que mi ecuación general de plano, donde tenemos AX más BY más CZ, voy a borrar aquí, que salió feo, más CZ más D igual a 0, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a sustituir. Nosotros sabemos que D vale 0, pero que A es igual a B es igual a C. O sea, que donde haya B y donde haya C podemos colocar A. Es decir, que vamos a escribir entonces AX más AY más AZ igual a 0. Podemos sacar factor común A y aquí nos quedaría X más Y más Z igual a 0. Con A distinto de 0, A pasa dividiendo, desaparece y nos queda entonces X más Y más Z igual a 0. Y aquí tenemos entonces nuestra ecuación de plano, pero vista desde un punto de vista algebraico. X más Y más Z igual a 0. Y observen la comparación exactamente igual a la resolución anterior. Bien, entonces bueno muchachos, esto es básicamente todo. Ya vimos cómo resolver el ejercicio clásico de la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos. La primera forma sería una forma como más geométrica, demostrando que bueno, el producto vectorial de dos vectores que pertenecen al plano da un vector perpendicular a él, y con la toma de cualquiera de los 3 puntos que pertenecen al plano construimos nuestra ecuación escalar, que fue lo que hicimos aquí, la ecuación escalar de plano. El desarrollo de la ecuación escalar de plano nos da entonces la ecuación general de plano. El otro resultado sería, con la ecuación general de plano, sustituimos un punto, nos da una ecuación, sustituimos el segundo punto, nos da otra ecuación, tercer punto, una ecuación, ecuaciones que vamos a resolver hasta obtener entonces la ecuación general de plano. Y eso es todo.
por el ejercicio de hoy de geometría analítica, ese ejercicio clásico. Espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan este video entre sus compañeros de clase. Y bueno, nada, denle me gusta y seguimos avanzando, seguimos contribuyendo a las matemáticas. Bien, que pasen un feliz día.